Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar. Sí, bastante. Las vacunas ARM contra la COVID-19. Y vamos a enfocarnos en algo específico. Las preocupaciones que surgieron sobre si había contaminación con ADN residual y bueno, ¿qué riesgos podría implicar eso? Se ha hablado hasta de integración en nuestro genoma, ¿no? Exacto, ese es uno de los puntos más, digamos, polémicos. Bueno, para eso tenemos aquí un montón de material. Hay estudios científicos, papeles de la FDA, notas de prensa, opiniones de expertos, de todo un poco. Una mezcla interesante de fuentes, sí. La idea es justamente esa, tratar de desentrañar qué dice cada uno, cuáles son los hallazgos clave, las distintas miradas. Poner las cartas sobre la mesa, digamos. Eso. Así que bueno, vamos a empezar a desglosar esto. ¿Te parece? Dale, empecemos. Vale, las vacunas. Particularmente se menciona a las de Pfizer. Ujú. Hay un estudio, revisado por pares, que fíjate, se hizo en un laboratorio de la propia FDA, por estudiantes, y reportaron niveles de ADN residual, bueno, bastante por encima de los límites. Sí, eso llamó mucho la atención. ¿Recuerdas las cifras? Pues decían que entre 6 y 470 veces más del límite que la propia regulación pone, que son 10 nanogramos por dosis. O sea, en algunos lotes se pasaba bastante. Una variación enorme, además, entre lotes. Eso también es llamativo. Y no es el único reporte, ¿verdad? Hay otros investigadores que también encontraron cosas. Correcto. Están los trabajos de Kevin McKernan, por ejemplo, y también Philip Buchholz. Ellos también reportaron contaminación. Y específicamente hablaron de ADN plasmidio, que es como el molde circular de ADN que se usó para fabricar el ARN a gran escala. Ah, o sea, la plantilla. La plantilla, exacto. Y el punto que hacían es que este método de producción, con plásmidos, no fue el mismo que se usó para el material de los primeros ensayos clínicos. Ah, mira, eso es interesante. ¿Y se sabe cuánto ADN encontraron ellos? Buchholz mencionó cifras, creo. Sí, Buchholz hizo una estimación que sonaba, muy alta. Habló de miles de millones de fragmentos de ADN por cada dosis. Miles de millones. Claro, cuando escuchas eso, es inevitable que surjan, preguntas sobre los riesgos. Exactamente. Ahí es donde se centra gran parte de la discusión y la preocupación que expresan estas fuentes. ¿Y cuáles son esos riesgos que mencionan? Pues son varios, y hay que decir que los plantean como teóricos, potenciales. Uno es lo que llaman mutagénesis insercional. Suena complicado. ¿Qué es eso, básicamente? Imagina que un pedacito de ese ADN de la vacuna se cuela y se inserta en tu propio ADN, en el genoma de una célula. Esa inserción podría, teóricamente, interrumpir un gen importante o alterar su función. Como un error de escritura en el código genético. Algo así. Y la preocupación a largo plazo es si eso podría, en casos muy raros, contribuir al desarrollo de cáncer. Es una posibilidad teórica que se menciona. Entiendo. ¿Y qué más? También se habla de la posibilidad de que este ADN se integre en células que viven mucho tiempo en nuestro cuerpo, las células somáticas de larga vida. Y ahí Buchholz, por ejemplo, sugiere que esto podría, hipotéticamente, llevar a problemas como un ataque autoinmune sostenido o, de nuevo, un riesgo de cáncer a futuro. O sea, la idea es que si se integra, la célula podría empezar a producir algo extraño de forma continua. Esa es la hipótesis, sí. Y también se usa el término genotoxicidad, que es un término más general para referirse a cualquier daño al material genético. Vale. Y está el famoso estudio sueco, ¿no? Ese que a veces se saca a colación. Ah, sí. El estudio que encontró que el ARNM de la vacuna podía, en el laboratorio, convertirse a ADN. Exacto. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque sonó muy alarmante. Bueno, es importantísimo ponerlo en contexto. Se hizo in vitro, o sea, en células cultivadas en una placa de Petri, no en personas. Ah, ok. Y era una línea celular muy específica, de cáncer de hígado humano HU7. Y sí, vieron que bajo esas condiciones de laboratorio, la célula podía usar una enzima propia para copiar el ARN de la vacuna a ADN. Pero eso no significa que pase en el cuerpo humano. Exacto. Los propios autores del estudio y la gran mayoría de la comunidad científica recalcan eso. No demuestra que el genoma humano se altere in vivo en una persona vacunada. Claro. Es un hallazgo de laboratorio interesante,
pero que a menudo se ha malinterpretado o sacado de contexto para generar alarma. Hay muchos mecanismos en el cuerpo que evitarían que eso pasara fácilmente. Entendido. Entonces, frente a estos reportes de ADN residual y estas preocupaciones teóricas que acabas de explicar, ¿cuál es la postura de la FDA, de la agencia reguladora? Pues la FDA ha sido bastante consistente y firme en su respuesta. ¿Qué dicen ellos? En sus comunicados oficiales, lo que hacen es reafirmar su confianza. Dicen que confían en la calidad, en la seguridad y en la eficacia de las vacunas aprobadas. Ujú. Su argumento principal es que los beneficios de las vacunas para prevenir la enfermedad grave por COVID-19, que son beneficios demostrados y muy grandes, Sí, claro. superan con creces estos riesgos teóricos asociados al ADN residual. Y se apoyan en la vigilancia, ¿no? Dicen que se han puesto muchísimas dosis. Muchísimas. Hablan de más de 1.000 millones de dosis administradas solo de las vacunas ARNM a nivel mundial. Y señalan que la farmacovigilancia, o sea, el seguimiento de efectos adversos después de la vacunación, Sí. no ha identificado problemas de seguridad que se puedan relacionar directamente con este ADN residual. No ha saltado una alarma en ese sentido a nivel poblacional. ¿Pero niegan que esté el ADN ahí o cómo explican su presencia? No lo niegan. Explican que en el proceso de fabricación se usa ese plásmido como plantilla, pero que luego hay pasos de purificación. Ajá. Uno de esos pasos clave incluye el tratamiento con una enzima llamada adenasa. El trabajo de esta enzima es precisamente cortar en pedazos pequeños ese ADN plasmídico para eliminarlo. O sea que intentan quitarlo. Intentan quitarlo y degradarlo. Lo que queda, dicen ellos, son fragmentos muy pequeños de ese ADN original. Y argumentan que la cantidad es muy baja. Sí, dicen que los niveles de estos fragmentos residuales están muy por debajo de la cantidad del propio ARN que lleva la vacuna y que están dentro de las normas internacionales aceptadas para productos biológicos. Y sobre el riesgo de que esos fragmentos se integren en nuestro genoma, ¿qué opina la FDA? Consideran que es bastante improbable. ¿Por qué? ¿En qué se basan? Argumentan varias cosas. Primero, que son fragmentos pequeños y degradados. Segundo, que para integrarse tendrían que superar varias barreras. Entrar a la célula, luego entrar al núcleo de la célula, que está protegido, y finalmente insertarse en el ADN cromosómico. Suena como un camino difícil. Biológicamente lo ven como un evento muy poco probable. Además, citan estudios en animales que se hicieron durante el desarrollo de las vacunas que no mostraron evidencia de genotoxicidad. Y vuelven a la farmacovigilancia masiva como evidencia de que, en la práctica, no se están viendo esos problemas a gran escala. También leí que descartan la relevancia de una guía de 2007 sobre vacunas de ADN. Sí, esa guía es para vacunas que intencionalmente usan ADN plasmídico como principio activo. La FDA dice que eso no aplica aquí, porque el ADN es un residuo no deseado, no el componente activo. Ya veo la diferencia. Y también refutan otra preocupación que circuló, que hubiera proteínas o secuencias del virus SB40 que se ha asociado a cáncer en modelos animales. Niegan que estén codificadas o presentes en las vacunas. ¿Ok? Y hay otras fuentes más allá de la FDA que también defienden la seguridad de las vacunas frente a estas preocupaciones, ¿no? Sí, claro. Muchos científicos y organismos de salud pública califican estas ideas de integración de ADN o el concepto de turbocáncer, que a veces se menciona. Sí, he oído eso. Los califican como biológicamente inverosímiles, sin base científica sólida y a veces lo tachan de alarmismo. ¿Y por qué dicen que es inverosímil? Enfatizan que nuestras células tienen mecanismos de defensa muy potentes contra el ADN extraño. No es fácil que un fragmento de ADN que anda por ahí llegue al núcleo y se integre. Tiene sentido. Nuestro cuerpo se protege. Exacto. Y también aclaran un punto importante sobre el ARNM modificado que usan estas vacunas. Esa modificación química, la N1-metilpseudouridina. Sí, ¿qué pasa con ella? Se diseñó para que el ARNM de la vacuna sea más estable y para que evite ser destruido inmediatamente por nuestras defensas innatas para que pueda dar la instrucción de producir la proteína S. Para que funcione la vacuna, básicamente. Eso, pero aclaran que su función no es suprimir la respuesta inmune general del cuerpo, como a veces se ha dicho. Simplemente evita una respuesta innata específica contra ese ARN extraño.
Entendido. Ahora, cambiando un poco de tercio, pero siguiendo con los riesgos, hay un efecto adverso que sí parece tener una asociación más establecida, aunque sea poco común: la miocarditis o pericarditis. Sí, ese es un tema que se ha estudiado bastante a fondo. ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, hay un metaanálisis muy grande publicado en BMJ Open que juntó datos de millones de personas y sí encontró un riesgo relativo más alto de mio o pericarditis después de recibir una vacuna ARM, ¿Más alto comparado con quién? comparado con personas no vacunadas y que tampoco habían tenido COVID-19 recientemente. El riesgo relativo era aproximadamente el doble. El doble suena significativo. Relativamente sí, pero aquí es crucial hablar del riesgo absoluto. Aunque el riesgo relativo se duplique, como el riesgo base es muy bajo, el riesgo absoluto sigue siendo bajo. O sea, sigue siendo un evento raro. Sigue siendo raro, sí, y ocurre más frecuentemente en hombres jóvenes después de la segunda dosis. La mayoría de los casos además son leves y se resuelven bien. ¿Y los autores del estudio qué concluyen? Pues recalcan precisamente eso, que aunque existe este riesgo aumentado, es bajo en términos absolutos, y enfatizan que este riesgo debe sopesarse cuidadosamente contra los beneficios de la vacuna. Beneficios como evitar la enfermedad grave por COVID-19. Exacto, que sabemos que también puede causar problemas cardíacos, a veces más graves y frecuentes que los asociados a la vacuna. Hay que ver la película completa, digamos. Claro, ponerlo en balanza. Entonces, haciendo un poco de resumen de todo lo que hemos hablado. Parece que tenemos dos narrativas principales, ¿no? Podríamos decirlo así, sí. Por un lado, están estos hallazgos de laboratorio sobre ADN residual en las vacunas, a veces por encima de los límites teóricos, y las preocupaciones sobre riesgos potenciales, como la integración genómica o la genotoxicidad, aunque sean teóricos. Correcto, esa es una parte de la historia. Investigadores que detectan algo que no debería estar ahí, o no en esa cantidad, y plantean escenarios de riesgo posibles. Y por el otro lado, tenemos la postura regulatoria, la de la FDA y otros organismos, que dicen, sí puede haber trazas, pero son fragmentos pequeños, improbables de causar daño, y la vigilancia masiva no muestra problemas. Exacto. Se basan en la evaluación de los procesos de fabricación, en la biología de cómo funcionan las células, en los estudios preclínicos y, sobre todo, en los datos de farmacovigilancia de miles de millones de dosis. Su conclusión es que los beneficios superan esos riesgos teóricos. Es fascinante ver esa tensión, ¿no?, entre detectar algo a nivel molecular, algo que no es deseado. Sí, un componente que idealmente no estaría. Ajá. Y luego evaluar si eso realmente tiene un impacto medible en la salud de la gente a gran escala. Totalmente. Porque una cosa es detectar nanogramos de ADN en un vial y otra muy distinta es demostrar que esos nanogramos causan un problema de salud específico en una persona, y más aún a nivel poblacional. Y esto nos deja, creo, con una pregunta de fondo bastante importante, más allá de este tema concreto de las vacunas COVID. A ver cuál sería. Pues, ¿cómo equilibramos como sociedad estas dos cosas? Por un lado, la precaución. El principio de precaución ante riesgos que, aunque sean teóricos o de baja probabilidad, podrían ser serios si ocurrieran a largo plazo. La cautela ante lo desconocido o lo incierto. Y por otro lado, los beneficios demostrados, a veces muy necesarios y urgentes, de una intervención médica, sobre todo cuando se implementa a gran escala y rápidamente, como pasó en la pandemia. Es un equilibrio muy delicado. ¿Cuánta evidencia de seguridad es suficiente antes de actuar? ¿Cómo ponderamos un riesgo teórico futuro contra un beneficio presente y tangible? Exacto. ¿Dónde ponemos la línea? ¿Y cómo comunicamos esa incertidumbre sin generar pánico, pero sin tampoco pecar de complacientes? Es una pregunta fundamental para la salud pública y para la toma de decisiones en medicina, la verdad. No hay respuestas fáciles. Definitivamente no. Da para pensar mucho, ¿no? Sin duda. Es el tipo de debate que seguramente seguiremos teniendo con futuras tecnologías y tratamientos.